El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco, también conocido como la Ley de Moisés. Este libro detalla las leyes y rituales que Dios dio a los israelitas a través de Moisés en el monte Sinaí. A menudo subestimado por su estilo legal y ceremonial, Levítico tiene un mensaje profundo acerca de la santidad de Dios y de cómo las personas pueden vivir en una relación correcta con Él. A lo largo de sus 27 capítulos, Levítico aborda temas como los sacrificios, las leyes de pureza, los rituales sagrados y las reglas que rigen la vida comunitaria de los israelitas. Estos mandamientos no eran simplemente normas religiosas, sino que tenían un propósito espiritual profundo: enseñar al pueblo de Dios a ser santo, porque Dios es santo. 1. El sistema de sacrificios, Levítico 1 a 7. El libro de Levítico comienza con una descripción detallada del sistema de sacrificios. Estos sacrificios eran el centro del culto israelita y simbolizaban diferentes aspectos de la relación entre Dios y su pueblo. Los principales sacrificios incluyen: holocausto, un sacrificio de ofrenda quemada completamente, representando la dedicación total a Dios. Ofrenda de cereal, un sacrificio de grano, símbolo de gratitud por la provisión de Dios. Ofrenda de paz, un sacrificio de comunión, donde la parte del animal se consumía como símbolo de paz y unidad con Dios. Ofrenda por el pecado, ofrecida cuando alguien pecaba, simbolizando el perdón y la restauración de la pureza. Ofrenda de culpa, similar a la ofrenda por el pecado, pero relacionada con ofensas cometidas contra otros. Cada uno de estos sacrificios tenía un significado espiritual, y juntos enseñaban que el pecado no podía pasarse por alto. Solo a través del derramamiento de sangre se podía expiar el pecado, lo que prefigura el sacrificio perfecto de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Reflexión: los sacrificios del Antiguo Testamento subrayan la gravedad del pecado y la necesidad de reconciliación con Dios. Aunque ya no necesitamos hacer sacrificios animales, el concepto de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, Romanos 12:1, sigue siendo relevante hoy. Jesucristo, como el sacrificio perfecto, nos ha abierto el camino para estar en paz con Dios. 2. El sacerdocio de Aarón y sus hijos, Levítico 8 a 10. En los capítulos 8 al 10, se describe la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. El sacerdocio levítico era fundamental para la adoración israelita, ya que los sacerdotes actuaban como intermediarios entre Dios y el pueblo. Aarón fue el primer sumo sacerdote, y sus hijos heredaron esta responsabilidad. En este pasaje, se narra la preparación cuidadosa y las ceremonias de purificación necesarias para que los sacerdotes pudieran cumplir con sus funciones. Sin embargo, un incidente grave ocurre cuando dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecen fuego extraño delante de Dios, un acto de desobediencia que resulta en su muerte inmediata. Este evento subraya la santidad de Dios y la seriedad con la que se debe acercar a Él. Reflexión: el sacerdocio en Levítico nos muestra que el acceso a Dios no puede tomarse a la ligera. Dios es santo y merece nuestra reverencia total. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote eterno, Hebreos 4, 14-16, permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él intercede por nosotros. 3. Leyes de pureza y santidad, Levítico 11 a 15. En estos capítulos, Dios establece una serie de leyes relacionadas con la pureza ceremonial. Estas leyes incluyen reglas sobre los alimentos que los israelitas podían comer, animales puros e impuros, leyes sobre la lepra y otras enfermedades, y normas sobre la limpieza después del parto o contacto con cadáveres. El propósito de estas leyes era mantener la santidad y la pureza del pueblo. En un sentido espiritual, reflejaban la separación entre lo santo y lo profano, y la necesidad de estar limpios para poder acercarse a Dios. Las reglas alimenticias, por ejemplo, no eran arbitrarias, sino que representaban la diferenciación entre lo puro y lo impuro. Reflexión: las leyes de pureza nos enseñan que Dios se preocupa tanto por nuestras acciones externas como por nuestro corazón interno. Aunque hoy no estamos obligados a seguir las leyes alimenticias de Levítico, el principio sigue vigente: debemos ser santos en todas las áreas de nuestra vida. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza que la verdadera pureza viene de un corazón limpio, Marcos 7:15. 4. El día de la expiación, Levítico 16. Uno de los capítulos más importantes de Levítico es el capítulo 16, que describe el día de la expiación, Yom Kippur. Este era el día más sagrado del calendario israelita, en el cual el sumo sacerdote realizaba una serie de rituales para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. En este día, 2 machos cabríos eran seleccionados.
Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado, y el otro, conocido como el chivo expiatorio, era enviado al desierto, simbolizando la eliminación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Reflexión: el día de la expiación es un poderoso recordatorio de la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. El sacrificio del chivo expiatorio prefigura a Jesús, quien cargó con nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. A través de su muerte en la cruz, Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote y el perfecto sacrificio expiatorio, Hebreos 9, 11-12. 5. Las leyes morales y sociales, Levítico 17 a 26. Además de las leyes ceremoniales, Levítico también contiene una serie de leyes morales y sociales. Estas leyes cubren una amplia gama de temas, desde la santidad sexual y la justicia social hasta el trato correcto hacia los pobres y extranjeros. Uno de los mandatos más conocidos de este libro se encuentra en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley, citada por Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo 22:39, resume la esencia de las enseñanzas morales de Levítico. Dios no solo se preocupa por la pureza ritual, sino también por la justicia y la misericordia en las relaciones humanas. El capítulo 25 introduce el concepto del año del jubileo, un tiempo cada 50 años en el cual se cancelaban las deudas, los esclavos eran liberados y las tierras devueltas a sus dueños originales. Este sistema aseguraba que nadie viviera en pobreza perpetua y que las desigualdades sociales no se perpetuaran en Israel. Reflexión: las leyes sociales de Levítico nos muestran que la santidad no se limita a los rituales religiosos. Dios quiere que nuestra santidad se refleje en cómo tratamos a los demás. La justicia, la equidad y el amor al prójimo son esenciales para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. 6. Bendiciones y maldiciones, Levítico 26. El capítulo final de Levítico contiene una lista de bendiciones y maldiciones. Dios promete bendecir a Israel si siguen sus mandamientos, incluyendo prosperidad, paz y protección. Sin embargo, también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, que incluyen desastres, derrotas y el exilio. Estas bendiciones y maldiciones sirven como una advertencia y una motivación para el pueblo de Dios. Su bienestar depende de su obediencia a las leyes de Dios. Este pacto condicional refleja la justicia de Dios y su deseo de que su pueblo viva en santidad. Reflexión: el mensaje de las bendiciones y maldiciones de Levítico sigue siendo relevante hoy. Aunque no estamos bajo el antiguo pacto de la ley, el principio es claro: Dios bendice la obediencia y la fidelidad. Si vivimos de acuerdo con sus principios, experimentaremos su bendición, no necesariamente en términos materiales, sino en una relación profunda y significativa con Él. Conclusión: el libro de Levítico nos enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que debemos tomar nuestra relación con Él. A través de leyes, rituales y sacrificios, Dios muestra cómo su pueblo debe acercarse a Él con pureza y reverencia. Aunque muchos de los rituales descritos en Levítico ya no son aplicables hoy, el mensaje subyacente de santidad y pureza sigue siendo esencial para nuestra vida espiritual. En última instancia, Levítico apunta hacia Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y sacrificio perfecto. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió el propósito de los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, proporcionando una expiación definitiva y eterna por nuestros pecados. Lo que en Levítico se lograba temporalmente a través de sacrificios de animales, Jesús lo logró de manera perfecta y permanente al ofrecer su vida en la cruz. Esto transforma radicalmente nuestra relación con Dios, eliminando la necesidad de intermediarios humanos o sacrificios repetidos. El libro de Levítico, aunque puede parecer difícil de entender debido a su énfasis en rituales y leyes, nos enseña principios fundamentales sobre la santidad, la justicia y el carácter de Dios. Este libro nos desafía a considerar nuestra vida espiritual de una manera integral. No se trata solo de rituales externos, sino de una pureza interna que abarca todos los aspectos de nuestra vida diaria. Santificación: Levítico nos enseña que Dios desea que seamos santos, es decir, apartados para Él. La santidad no es simplemente una lista de reglas a seguir, sino una transformación profunda del corazón que afecta nuestra conducta, nuestras relaciones y nuestro trato hacia los demás. El camino al perdón: el sistema sacrificial de Levítico muestra que el pecado tiene consecuencias graves, pero que Dios ha provisto un camino para el perdón y la restauración. Hoy, ese camino es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29.
El sacerdocio de todos los creyentes, aunque en Levítico los sacerdotes eran una clase especial apartada para mediar entre Dios y el pueblo, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes son llamados a ser parte de un sacerdocio real, 1 Pedro 2:9. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, tiene el privilegio de acercarse a Dios directamente y servir como mediadores de su amor y gracia al mundo. Importancia para hoy. El libro de Levítico puede parecer distante de nuestras experiencias modernas, pero sus principios siguen siendo relevantes. La santidad, la justicia, el amor al prójimo y el respeto por la presencia de Dios son enseñanzas centrales que trascienden el tiempo. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida diaria y nos reta a vivir de una manera que refleje la santidad de Dios en todas nuestras acciones. Así como el tabernáculo era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, hoy somos llamados a ser templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, viviendo en comunión continua con Dios y ofreciendo nuestras vidas como sacrificio vivo, Romanos 12:1. Esta es la invitación de Levítico, ser un pueblo santo para un Dios santo. Conclusión general. El libro de Levítico es una obra crucial para comprender la naturaleza de Dios y su relación con su pueblo. A través de leyes, sacrificios y rituales, Dios enseña sobre la necesidad de la pureza y la santidad y el significado del perdón y la redención. Este libro, aunque enmarcado en un contexto antiguo, sigue siendo vital para nuestro entendimiento de la vida espiritual y nos dirige hacia el sacrificio definitivo de Jesucristo, quien cumple y perfecciona todas las promesas y leyes del Antiguo Testamento. Levítico, entonces, no es solo un conjunto de reglas arcaicas, sino una narrativa que apunta hacia el plan eterno de redención de Dios, culminando en la obra de Cristo en la cruz, quien nos reconcilia con Dios y nos invita a vivir una vida santa, llena de propósito y significado. El libro de Levítico es clave para comprender cómo Jesucristo cumplió y superó el sistema de leyes y sacrificios del Antiguo Testamento. Cada ritual y cada ley de purificación en Levítico prefiguraba el papel de Jesús como el sacrificio perfecto y definitivo. Mientras que los sacrificios de animales tenían que repetirse continuamente y solo cubrían temporalmente los pecados, el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para siempre. Su sangre no solo cubre el pecado, sino que lo elimina completamente, Hebreos 10:1-14. El sistema de sacrificios también resalta la gravedad del pecado y la necesidad de reconciliación con Dios. En Levítico, la santidad era la meta y los sacrificios proporcionaban el medio temporal para alcanzarla. Jesús, sin embargo, se convierte en el camino hacia una relación plena y restaurada con Dios. Ya no necesitamos ofrecer holocaustos o chivos expiatorios porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Esto tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. Al comprender que Jesús ha cumplido lo que Levítico prefiguraba, somos llamados a vivir en la libertad de esa reconciliación, sabiendo que ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que podemos vivir de cualquier manera, sino que estamos llamados a una vida de santidad y devoción, no para ganar el favor de Dios, sino como respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. 1. La santidad en Cristo. La santidad que Dios demanda en Levítico sigue siendo un requisito fundamental para los creyentes, pero ahora esa santidad se realiza en Cristo. Al ser unidos a Jesús por la fe, somos santificados en Él, 1 Corintios 1:30. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es el fruto de vivir en una relación íntima con Dios a través de Cristo. Levítico subraya que todo lo relacionado con la adoración y la vida cotidiana del pueblo de Dios debía estar marcado por la santidad. De manera similar, en el Nuevo Testamento se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, 1 Pedro 1:15-16, siguiendo el modelo de Cristo. Aunque no estamos bajo la ley levítica, la demanda de santidad es aún más alta, ya que hemos recibido el Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Reflexión: vivir en santidad no significa cumplir con rituales externos, sino permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos lleve a vivir una vida dedicada a Dios. Esto implica amar a los demás, vivir con integridad y buscar la justicia en todas nuestras relaciones. 2. El sacerdocio universal de los creyentes. En Levítico, solo los levitas, y más específicamente la descendencia de Aarón, podían ser sacerdotes y entrar en la presencia de Dios. Sin embargo, con la obra de Cristo, todos los creyentes se convierten en parte del sacerdocio real, 1 Pedro 2:9. Esto significa que ahora todos los cristianos tienen acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediarios humanos, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:14-16.
Este cambio radical implica que cada creyente tiene la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales, no animales, sino la ofrenda de nuestras vidas y corazones. Romanos 12:1 nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es un acto de adoración espiritual. Reflexión: el sacerdocio universal significa que tenemos el privilegio y la responsabilidad de acercarnos a Dios directamente en oración y adoración. Como sacerdotes espirituales, somos llamados a interceder por los demás, servir a la Iglesia y reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. 3. El amor al prójimo. Una de las leyes más importantes de Levítico es la instrucción de amar al prójimo como a uno mismo, Levítico 19:18, un mandamiento que Jesús resaltó como el segundo más importante después de amar a Dios, Mateo 22:39. Esto muestra que la santidad no es solo una cuestión de relación vertical con Dios, sino también de relaciones horizontales con las personas que nos rodean. Levítico establece leyes que promueven la justicia social, el cuidado de los pobres y el trato justo hacia los extranjeros y marginados. En el contexto de la Iglesia hoy, estos principios siguen siendo vitales. Somos llamados a ser una comunidad que refleja la justicia, la misericordia y el amor de Dios a todos, sin importar su condición social o económica. Reflexión: el amor al prójimo no es solo un ideal espiritual, sino una práctica cotidiana. En nuestras relaciones, trabajo y comunidad, debemos buscar formas de mostrar el amor de Dios a través de la compasión, el perdón y la justicia. 4. El descanso y el jubileo. Levítico también introduce el concepto de descanso en la vida del pueblo de Dios, particularmente a través del año del jubileo, Levítico 25. Cada 50 años, las deudas eran perdonadas, los esclavos liberados y la tierra retornaba a sus propietarios originales. Este concepto era un recordatorio de que Dios es el verdadero dueño de todo y que el pueblo de Israel debía vivir en libertad y justicia. En el Nuevo Testamento, Jesús declara en Lucas 4:18-19 que Él vino a proclamar el año del favor del Señor, es decir, el jubileo espiritual. A través de Jesús, experimentamos la liberación del pecado, el perdón de nuestras deudas espirituales y la restauración de nuestra relación con Dios. Este jubileo no es solo una fecha en el calendario, sino una realidad continua para los creyentes. Reflexión: el concepto de jubileo nos invita a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado y a buscar la justicia para los demás. Esto puede significar perdonar deudas, liberar a aquellos que están oprimidos y asegurarnos de que vivimos de una manera que promueve la equidad y la justicia en el mundo. 5. La obediencia y las consecuencias. El último capítulo de Levítico, capítulo 26, resalta las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Dios promete prosperidad, paz y su presencia continua si Israel sigue sus mandamientos, pero también advierte sobre el juicio y el exilio si se desvían de su camino. Este principio de obediencia y consecuencia se aplica hoy, no bajo el pacto de la ley, sino bajo la gracia. Aunque no vivimos con el temor de las maldiciones levíticas, aún somos llamados a obedecer a Dios en respuesta a su gracia. La desobediencia puede traer consecuencias naturales y espirituales, mientras que la obediencia trae bendiciones, no necesariamente en términos materiales, sino en una vida plena en Cristo. Reflexión: la obediencia a Dios no es una carga, sino una respuesta gozosa al amor y la salvación que hemos recibido. Vivir en obediencia a los mandamientos de Dios nos conduce a una vida más profunda, significativa y alineada con su propósito eterno. Conclusión final. El libro de Levítico, aunque está lleno de rituales y leyes que pueden parecer distantes a nuestra vida moderna, es fundamental para comprender la santidad de Dios y nuestra relación con Él. A través de sus leyes, sacrificios y principios, Dios mostró su deseo de tener un pueblo santo y justo. Aunque no estamos bajo la ley levítica, sus enseñanzas apuntan directamente hacia Jesús, quien cumple todo lo que Levítico prefiguraba. Como creyentes, estamos llamados a vivir en santidad, no por nuestra propia fuerza, sino a través del poder de Cristo. Levítico nos invita a reflexionar sobre la santidad de Dios, la seriedad del pecado, y la profundidad de la gracia que hemos recibido a través de Jesús. Nos recuerda que, como pueblo de Dios, estamos apartados para vivir en justicia, amor y devoción, tanto hacia Dios como hacia los demás. En última instancia, Levítico nos dirige hacia la cruz, donde encontramos el cumplimiento perfecto de la ley y la redención completa a través de nuestro sumo sacerdote y Cordero perfecto, Jesucristo.